¿Te imaginas una lucha por las 6 horas de trabajo triunfante en la década de los 70? Los mineros de Sierra Grande lo hicieron. Esta lucha y la heroica huelga de 1975 en las vísperas del golpe militar, te las vamos a contar ahora. La mina de hierro de Ipazam fue concebida para abastecer los altos hornos de la siderúrgica Somisa en San Nicolás. Somisa tiene una consigna: producir más acero argentino. Para alcanzar esta meta ha puesto en marcha el plan de expansión más importante de toda su historia. Casi 200 millones de dólares serán invertidos para hacerlo realidad. Este gigantesco esfuerzo permitirá a Somisa alcanzar en 1973 una producción anual de 2 millones de toneladas de acero en lingotes, acelerando así considerablemente el autoabastecimiento siderúrgico del país. Pero para eso había que hacer una enorme infraestructura para la creación de la planta, los socavones, el puerto y las viviendas para esos trabajadores. Una obra parecida a la del Chocón, que, con la venida de miles de trabajadores con sus familias a inicios de los 70, prontamente las experiencias de lucha se harán sentir fuertemente. Noviembre de 1973. Luego del triunfo por aumento salarial de los obreros contratistas de la UOCRA, 1.300 mineros de Ipazam declararon la huelga por aumento salarial, viviendas y la jornada de laburo de 6 horas, en reconocimiento de las condiciones de insalubridad de la mina. La patronal estatal desconocía completamente las demandas. Es que era la política de Perón con su regreso en ese año, el pacto social. ¿Y qué significaba ese pacto? Que los empresarios, después de haber realizado una subida de precio generalizada de las mercancías, debían mantener el congelamiento de precios. Y la clase trabajadora no se la llamaría a ninguna paritaria por 2 años congelando los salarios. O sea, esta huelga de los obreros mineros lo que rompía era justamente esa colaboración que pretendía el peronismo entre la clase obrera y los capitalistas. La burocracia sindical de AOMA Central, el sindicato minero, buscó conciliar y el Ministerio de Trabajo acusó a los trabajadores de conspirar contra un gobierno del pueblo, dictando la conciliación obligatoria. Pero después de una semana de dura huelga, en la que los mineros ocuparon el polvorín y, como en el Rocazo, tomaron la radio del pueblo para coordinarse, lograron sus demandas. 6 horas de trabajo y que el reparto de las viviendas no lo haga la patronal, sino la seccional sindical en su gran mayoría. Y un dato no menor es que el aumento de sueldo, por orden del Ministerio del Trabajo, sería abonado, pero nunca firmado. En ningún lugar del país debía llegar un documento oficial homologando unos aumentos de sueldo que debían estar, por el pacto social, congelados. Esta lucha muestra cómo una parte de la clase trabajadora comenzaba a hacer sus experiencias con las propias ilusiones que tenían con la vuelta de Perón, a quien debieron enfrentar rompiendo ese pacto social. Por eso, la CGT y el gobierno peronista los pondrán entre ceja y ceja, como veremos en la heroica huelga 2 años posteriores. Ya en 1975, la crisis capitalista internacional había golpeado de lleno. Uno podría decir, bueno, pero eran empresas estatales. Sí, Ipazam era estatal, pero no se escapaba de la lógica capitalista de aumentar los beneficios con la explotación del obrero. Si la minera otorgaba hierro para Somisa y esta hacía gran parte del acero producido para las automotrices imperialistas como Ford, Ica, Renault, Fiat, Mercedes, y las imperialistas buscaban abaratar los costos, no solo explotando a sus obreros, sino dirigiendo cómo se debía explotar a los obreros en el resto de la cadena productiva, entonces, por relación transitiva, a Ipazam también le correspondía explotar a los obreros. Habían pasado ya algunos meses del rompepaso, que fue en junio y julio del 75, y que si querés profundizar, te dejamos en el primer comentario un link de Titín Moreira en la biblioteca de La Izquierda Diario para que puedas conocer bien de qué se trató ese proceso. Acá llegamos al 8 de octubre de 1975, cuando comienza la gran huelga de la mina, con un pliego de demandas de 14 puntos, que contenían entre ellos reclamos salariales, condiciones de trabajo, de salud y de seguridad laboral, claramente.
A la enorme presión del gobierno, los mineros respondieron ocupando la mina, organizada mediante un comité de huelga, desarrollando encuentros como la multisectorial y recibiendo el apoyo de sindicatos de la región, lo cual les permitió sostenerse por más de 40 días con la toma de la mina. 41 días en lucha, 6 meses cobrando mal, 40 días sin cobrar, y esta situación tiene que llegar a ellos también. Y es por eso que estamos exigiendo que la CGT tome una posición. Hay 18 gremios hermanos que se han definido y están exigiendo un plenario de secretarios generales de los distintos gremios. Pero el señor secretario general tiene miedo de llamar a ese plenario porque tiene miedo que lo echen, porque tiene miedo a los compañeros, porque tiene miedo a la movilización, porque acá la lucha tiene que continuar hasta que nos garanticen ese único punto que estamos pidiendo. No represalias y no despidos para nadie. Ya estamos a finales del 75, momentos en los que el peronismo, con el presidente provisional Ítalo Lúder, termina de imponer los decretos de aniquilamiento, normas que le dan rienda suelta al ejército para acciones represivas de gran envergadura. El debut de esta política represiva lo harán en febrero. ¿Con qué? Con el Operativo Independencia en Tucumán. Con estas leyes, el gobernador Mario Franco, el Río Negro, y el gobierno nacional deciden la vía represiva a los mineros de Sierra Grande. Siendo el 19 de noviembre, desembarca en la localidad un avión con milicos del 5º Cuerpo del Ejército, desatando una enorme represión y persecución a los obreros y sus familias en la Villa Obrera. Más de 300 detenidos, muchos de ellos a puntas de fusil en condiciones de total ilegalidad, torturados y manteniéndolos en condición de desaparecidos en la cárcel de Ramos. Esta represión, organizada desde el ejército al mando de Abdel Vilas, será un ensayo general de la forma en que bajo la dictadura militar el propio 5º Cuerpo, alojado en Bahía Blanca, será quien dirija toda la subzona de la Norpatagonia y también a la policía de Río Negro, organizando la persecución y represión de lo que será llamado el Plan Martillo. El primer antecedente de este plan es la represión salvaje a los heroicos obreros mineros de Sierra Grande, cuya lucha fue derrotada, pero nos deja enormes lecciones. Este es el segundo video sobre los 70s en Río Negro. Con el primero, que pasamos hace unas semanas atrás sobre el Rocazo, queremos sacar las lecciones de las experiencias que te estamos contando. Porque otra historia fue posible contra las dictaduras de Marina, la NUCE y contra la conciliación de clases y posterior represión del peronismo. Con estos videos queremos contribuir a sacar lecciones de esas luchas, con la enorme convicción de que para vencer a los poderosos, hoy más que nunca es necesario organizar un partido de la clase trabajadora y socialista, que esta vez sí esté dispuesto y desde el primer momento en derrotar la represión y preparar la victoria contra los explotadores. A eso apostamos desde el PTS y te invitamos a ser parte de este apasionante desafío.